Buenos días por allí para España, no sé si están por allí algunos, ¿verdad? Es un gran placer de verdad darle la bienvenida nuevamente a nuestra semana bíblica, viviendo y celebrando la pasión de Jesús en tiempos de crisis. Hoy tengo el gusto de presentarles a un hermano muy querido, a Juancho, de la provincia de Medellín, Venezuela. Por mucho tiempo él estuvo encargado de la pastoral bíblica, no sé si todavía está encargado él, pero yo sé que con gran pasión ha trabajado mucho, ha fundado escuelas, y siempre se ha dedicado al servicio de la palabra. Así que, hermano Juancho, bienvenido, gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por compartir tu sabiduría. Estamos aquí para escucharte. Hola, buenas noches a todas y todos en esta especial semana en que nos encontramos para mirar la pasión de Jesús desde diversas perspectivas y sobre todo tratando de aplicarla a la cotidianidad de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestras comunidades, de nuestra realidad que de alguna manera nos invita a mirar en Jesús la presencia desde la perspectiva genial de la palabra de Dios que se ha hecho carne, que se ha hecho vida y que se ha hecho de una manera particular pasión en estos tiempos tan difíciles de la pandemia, del confinamiento y de la experiencia que muchos hemos encontrado muy vecina frente a la enfermedad, el dolor y la muerte. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Y espero que esta experiencia pues nos aporte de una manera especial la gracia de poder vivir y sentir la presencia de Jesús en nuestras vidas. Bueno, el tema que yo voy a trabajar es el de la pasión en el Evangelio de San Marcos. No tanto porque vaya a hacer un análisis pormenorizado de esa pasión, sino porque voy a tratar de explicarles desde la perspectiva del Evangelio de Marcos la importancia que tiene este relato en la vida de los cristianos. Entonces estoy aquí haciendo malabares con mi USB para que me lea el PowerPoint que preparé, porque lo preparé en un sitio distinto a esta experiencia, y ya se los voy a compartir. Mi nombre es Juan Bautista Flores, soy misionero claretiano de la provincia de Colombia, Venezuela, más que de Medellín, Venezuela, es la provincia de Colombia, Venezuela, y desde esta perspectiva, llevo muchos años trabajando con la pastoral bíblica. Acompañé los inicios de todo lo que fue la red bíblica claretiana de Latinoamérica y de América Latina después, y de América al final, NICLA, en los inicios. Ahora estoy de animador de la pastoral bíblica en la región de Venezuela y pues desde ahí comparto con ustedes esta experiencia. Vamos entonces a compartir esta primera parte de la pasión de Jesús en el Evangelio de Marcos. Bueno, entonces lo primero que tendríamos que mirar es cómo se formaron los evangelios. Tendríamos que partir de una cosa muy particular. Jesús no escribió absolutamente nada. Me imagino si hubiera escrito algo, todas las barbaridades que dijéramos de lo que escribió y las interpretaciones que le podríamos dar. Jesús no escribió nada. Podemos intuir que él sabía leer y escribir algo, como todos los niños judíos, del aprendizaje que hizo en la sinagoga de Nazaret, donde se crió. Y sabemos que escribió algo sobre el piso cuando la escena de la mujer adúltera, que dicen que Jesús se agachó y con el dedo escribía, pero no sabemos qué escribió. Jesús nunca escribió su mensaje. Y ni los apóstoles ni discípulos se preocuparon por escribir lo que Jesús les enseñó. No hubo absolutamente ningún escrito de eso que él dijo. Todo se fue vivenciando y recibiendo de manera oral.
la época en que vivió Jesús, el pueblo en el que vivió Jesús, tenía, como muchos pueblos, la riqueza de la oralidad, el transmitir las enseñanzas y los saberes de padres a hijos, de abuelos a nietos, y desde esa riqueza de la oralidad, que tiene sus propias reglas, sus propias maneras de transmitirse, pues se fue vivenciando el anuncio de la buena noticia que Jesús quería dar. Jesús cumplió su mensaje y su misión de ser el mensajero del reinado de Dios. Y ahí vivió él su realidad, vivió su vocación y misión y la cumplió desde esa oralidad en la que él vivía con el pueblo de Israel. Los apóstoles y discípulos, así como la multitud, se limitaron a verlo y a escucharlo, a ver lo que él predicó y lo que él hizo, y a escuchar lo que él predicó y lo que él hizo. Porque muchos se iban transmitiendo de boca en boca eso que veían en la persona de Jesús. Y en tiempos cronológicos, haciendo como una línea del tiempo, nosotros podríamos de alguna manera hacer esta pequeña idea. Me la copié de internet, ahí está la fuente. Es una línea del tiempo de la vida de Jesús, muy clásica, muy sencilla, y es la que normalmente manejamos. Los expertos ya tendrán muchas cosas que decirnos sobre Dionisio el Exiguo, que fue el que primero calculó el tiempo y la cronología cristiana, los errores que él tuvo, pero eso es tema de otra charla, la cronología bíblica en el Nuevo Testamento, muy interesante y muy enriquecedora para comprender muchas cosas, pero la que manejamos normalmente es esta. El año 0 marcaría el nacimiento de Jesús. Sabemos, tenemos datos de él solamente hasta los 12 años, según otro evangelio, que fue a hacer su bar mitzvah a Jerusalén, donde relatamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Ya no es tan niño para la cultura judía, ya era un adulto. Y luego la siguiente noticia que tenemos cronológicamente sería más o menos en el año 30, según los cálculos que hacemos con la cronología posterior. Porque Lucas llega a decir que cuando Jesús empezó a predicar tenía como unos 30 años. Y eso lo podemos ubicar con técnicas de cronología muy particulares, actualmente muy válidas, y entonces podríamos decir que Jesús, en el año 0, de 30 años, empezó su predicación. En esa predicación, según el esquema que tenemos ahí, en el 31 escogería a sus 12 discípulos, llamaría a sus apóstoles. En el año 33, y ahora lo veremos con un pequeño ejemplo, sería su entrada triunfal a Jerusalén, que inauguraría la Semana de la Pasión, acontecimiento que celebraremos dentro de 15 días con la ayuda de Dios. Tendrían en ese mismo año la última cena, el jueves posterior al domingo o a la entrada a Jerusalén. En el mismo año 33, la pasión y muerte. Con eso nos daría que el ministerio de Jesús cubriría 3 años, del 30 en que empieza hasta el 33 en que muere crucificado en la cruz. Para el mismo año tendríamos la resurrección de Jesús y luego, si soy capaz de reducir esto, tendríamos en el mismo año 33 la ascensión. Estos datos son los clásicos que manejamos. Recordemos que nosotros decimos que la resurrección de Jesús fue al tercer día y que la ascensión de Jesús fue a los 40 días, Pentecostés. Y luego tenemos todo el inicio de la experiencia cristiana. Es la línea del tiempo en la vida de Jesús que normalmente manejamos. Los expertos y los técnicos en análisis, en exégesis, en historia, en sociología, en arqueología, nos pueden dar detalles más precisos de eso, pero no es el asunto ahora. Tendríamos que ver entonces aclaraciones sobre el tiempo, sobre esa línea del tiempo, que son muy importantes para entenderlas. Lo que nosotros manejamos hoy proviene de los evangelios escritos, de lo que tenemos escrito. Insisto, hasta este momento, en la pasión de Jesús, no hay nada escrito por nadie, ni por Jesús, ni por los apóstoles, ni por los discípulos, ni por las comunidades. Y entonces todos los datos que tenemos son a posteriori. Y
están sujetos a la interpretación que le demos. Ver los casos de las cosas que dicen los sinópticos. Los sinópticos, por ejemplo, Lucas nos dice que Jesús tenía 30 años. Luego nos dice que fue un año más o menos de periodo en el que él le enseñó a los discípulos, porque para los sinópticos no hay sino una sola subida a Jerusalén. Distinto a lo que dice Juan, que dice que Jesús celebró 3 Pascuas en Jerusalén. Y entonces, de ahí es donde nosotros deducimos del Evangelio de San Juan, que es el último de los evangelios que se escribe, donde deducimos que el tiempo de la enseñanza de Jesús fue de 3 años. Y por eso lo ponemos a morir a los 33 años. Si empezó en el 30, como dice Lucas, cuando tenía 30 años y subió y celebró 3 Pascuas, pues entonces tendríamos que entender que él tenía 33 años cuando murió. Pero eso nos toca interpretarlo y releerlo desde los aportes que las ciencias nos van dando del análisis de los mismos escritos evangélicos. Por ejemplo, en el caso de Juan, que es judío, y en general todos los judíos usan mucho simbologías que tienen que ver con las coincidencias con la historia del antiguo pueblo de Israel y con las leyes de mnemotecnia, de aprendizaje, para poder transmitir verbalmente las cosas que se escuchan y que se aprenden. Entonces, es muy sospechoso en el Evangelio de San Juan, precisamente el uso del 3. El uso del 3 para San Juan es un elemento netamente simbólico. Para los judíos el 3 significa algo que se resalta. Recordemos, por ejemplo, citas del Antiguo Testamento en donde en el libro de Isaías los querubines dicen santo, 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 y repiten 3 veces santo, 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 y vuelven a repetir 3 veces 3. Toda esa experiencia del 3 como algo que se resalta va a ser muy utilizado en el Evangelio de San Juan, que es de donde nosotros deducimos que el tiempo de enseñanza de Jesús, la prédica de Jesús fue de 3 años, pero no coincide con los datos que nos dan los sinópticos. Recordemos que 3 es muy recurrente precisamente en el Evangelio de San Juan. Al tercer día resucitó. Ya eso es sospechoso. Las negaciones de Pedro son 3. Las confesiones de amor de Pedro son 3. Y así hay muchos 3 en el Evangelio de Juan que nos llevan a decir que es una interpretación simbólica, muy judía. Y entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que empezar a leer no solo el Evangelio de Juan, sino los datos de los otros evangelios. Entonces, en lo de la cronología tenemos que ser un poco más laxos. Miren que después vamos a decir que la ascensión de Jesús fue a los 40 días, pero ese 40 está muy relacionado con los 40 años del Éxodo, con los 40 días del profeta Elías en el Monte Carmelo, en la cueva, con los 40 días del diluvio. Entonces hay una relación simbólica en el uso de los tiempos, de los números, muy interesante que nosotros debemos asumir en la interpretación del mensaje que vamos a actualizar nosotros hoy. Esa simbología la usan al momento de recoger las tradiciones orales con un criterio de verdad muy distinto al que nosotros manejamos. Para nosotros, los greco-occidentales, greco-romanos de cultura occidental, la verdad es lo que coincide entre el enunciado y la realidad. En cambio, para el judío, verdad no existe tal coincidencia. Hay otro tipo de cosas muy interesantes en el manejo de la verdad, de lo que significa la verdad para un judío, sobre todo cuando lo leen en perspectiva religiosa. Para ellos, verdad es lo que coincida con la historia de la salvación. Y entonces, desde ahí, el criterio de verdad dista mucho de lo que nosotros conocemos. Y les vuelvo a repetir, hasta este momento no tenemos nada escrito, todo se está transmitiendo verbalmente. Podríamos hablar de la etapa oral
de los evangelios, porque se está transmitiendo. ¿Y cómo fue esa cosa? Pues vamos entonces a verla desde esta perspectiva. Después de la pasión de Jesús, nosotros podemos preguntarnos qué pasó y cuánto se demoró eso que pasó en la comunidad de discípulos y apóstoles. Según la sociología y los estudios sociológicos que se aplican al caso de la pasión de Jesús y a otros casos muy similares en la historia, debió haber transcurrido mucho tiempo, más de 3 días, porque en realidad los discípulos se dispersaron, muchos se ocultaron e incluso muchos de ellos evitaron encontrarse por cuestiones de seguridad. Y eso no es un suceso que pasa en 3 días. Entonces volvemos al recurrente uso simbólico del tercer día de la resurrección. Aquí podríamos hablar de cuándo fue la resurrección, no sabemos. Teológicamente y simbólicamente lo ponemos al tercer día para seguir una secuencia simbólica muy particular de los judíos, pero no sabemos si ocurrió inmediatamente después de la crucifixión o si ocurrió 2 o 3 semanas después de la crucifixión, teniendo en cuenta la descomposición del cuerpo, una cantidad de cosas que habría que analizar. Como les digo, este tampoco es tema de este trabajo que estamos haciendo y compartiendo acá, pero es una pregunta muy interesante. Esos discípulos, apóstoles y amigos de Jesús, conocidos de Jesús, se dispersaron por cuestiones de seguridad. No querían que los relacionaran con ese que acababan de crucificar y entonces se ocultaron y se dispersaron. ¿Cuánto tiempo transcurrió en eso? Puede haber, la sociología y la etnografía nos dicen que debe haber pasado mucho tiempo, como mínimo 6 o 7 meses, pero simbólicamente decimos que es 3 días para la resurrección. Y aún después de la resurrección, la gente quedó impactada con ese acontecimiento y siguen transmitiendo de manera oral todo lo que acontece con ese Jesús resucitado, porque ninguno está interesado en escribir. Nadie está interesado en escribir. Entonces, sigue trabajando la oralidad en esa perspectiva de compartir la vida con ese que conocieron, que fue grande en palabras y en hechos y que impactó la vida de todos ellos. Esa experiencia del grupo de Jesús, entonces va a llevar a que después de la pasión, cuando las cosas y la situación de orden público se calmó, entonces después de haber pasado un buen tiempo, aunque lo simbolicemos después con menos tiempo, con un número 3 o un número 40 o un número 50, ellos se vuelven a encontrar. El grupo de amigos y amigas de Jesús se vuelve a encontrar, se vuelven a reunir y empiezan a hablar. Y de lo que van a hablar será de lo último que pasó, de lo último que sucedió, de lo que le pasó a Jesús y lo que hicieron ellos cuando le pasó eso a Jesús. Y repito, no solo lo van a hablar, a ninguno se le ocurre ni siente la necesidad de escribirlo. Y aquí voy a hacer una anotación que no está apuntada en este PowerPoint, y es que Jesús en vida había hecho una promesa de que a él lo iban a matar, de que él iba a resucitar y de que él volvería. Es lo que conocemos con el tema de la parucía de Jesús, que es una promesa que hace un poco antes de la ascensión, que no sabemos cuándo ocurrió. Simbólicamente la ponemos a los 40 días y esperamos otros 10 días para el Pentecostés, para la venida del Espíritu y la fundación, entre comillas, de la comunidad eclesial. Pero eso ya estaba fundado e ilustrado y enseñado por Jesús. Pero ahí ponemos como oficialmente el inicio de la iglesia. Pero Jesús había prometido que iba a volver, la parucía. Y entonces, como todo el mundo creía que la parucía de Jesús iba a ser mañana por la tarde, entonces nadie veía la necesidad ni la urgencia de poner por escrito nada. Entonces, miren, a la costumbre y al hábito
de transmitir todas las cosas oralmente, se le suma la promesa de la parucía de Jesús, de la segunda venida de Jesús. Y eso hace entonces que no haya necesidad de poner cosas por escrito. Y desde esa perspectiva, entonces vemos esos dos momentos después de la pasión. Se dispersan, esconden y se evitan, pero después, cuando ya pasa la situación, se encuentran, se reúnen y hablan. Y hablan de lo último que le pasó a Jesús, de lo que le pasó a él. Surgen entonces así los famosos relatos de pasión, el relato de pasión, porque es lo último que le pasó a Jesús y es lo primero de lo que se va a hablar cuando se reencuentre la comunidad, cuando se reencuentre el grupo de Jesús. Eso que le pasó a Jesús será el tema primero y principal de esos reencuentros. Yo quisiera que viéramos la etimología de pasión. ¿De dónde viene la palabra pasión? A raíz de que estamos hablando de la pasión y de los relatos de pasión. La pasión viene del verbo latino patio, que significa sufrir o sentir. Es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Así, la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o el deseo por algo, o lo que sufrió, padeció o sintió alguien. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos que relacionar pasión de Jesús con el verbo sufrir, sentir o desear. Entonces, o padecer. Entonces, desde esa perspectiva, el relato de pasión, como lo último que le pasó a Jesús y lo primero que se comenta, será el núcleo repetido una y mil veces de esos primeros reencuentros de los que seguían y de las que seguían a Jesús. Y ese será un relato que se guiará por las normas de todos los relatos orales en su transmisión. Son precisos, esquemáticos y tienen detalles muy relevantes. Todos los relatos orales tienen unas reglas que se transmiten y que hacen que no haya manera de agregarle o de quitarle a ese relato oral que se va haciendo. Y entonces tenemos como primer elemento de la comunidad o del grupo que sigue a Jesús el repetir lo que le pasó a Jesús. Y en eso va a tener todas las normas de los relatos orales. Yo les pondría el ejemplo de Caperucita Roja, que es un cuento hecho por la tradición para que se cuente, para que se diga oralmente, aunque tengamos ahora bellísimos libros sobre la Caperucita Roja. Sin embargo, hay unas leyes que nos permiten a nosotros hoy repetir sin necesidad de leer el relato de Caperucita Roja. Miren que una norma es ponerla en un tiempo indefinido. Nunca el relato de Caperucita Roja va a empezar diciendo el 3 de septiembre del año 1427, porque si se dice eso, va a haber otra versión en la que diga el 4 de agosto de 1632. En cambio, el relato oral tiene una ubicación en el tiempo muy particular. Érase una vez, había una vez, once upon a time, c'era una volta. En todas las lenguas se transmite esa experiencia de ubicar el relato oral en un tiempo determinado pero indefinido. Pero también va a tener elementos que van a caracterizar y esquematizar. Miren que nosotros no sabemos cómo se llama la Caperucita Roja. Es simplemente la característica de su vestido, que tenía una caperuza que se ponía y era de color rojo. Miren que no existe un cuento que diga la Caperucita verde o la Caperucita azul. Siempre es la Caperucita roja, porque ese es el esquema del color que nos va a transmitir. Y va a tener unos detalles muy particulares. Acelero estas reglas de la oralidad para que veamos que esto que les estoy explicando de la Caperucita Roja se aplica a los relatos de pasión que la primitiva comunidad empieza a transmitirse. Miren que todos vamos a terminar contándole a nuestros sobrinos
el cuento de Caperucita Roja con el famoso diálogo de la niña cuando llega a la casa de la abuela y le dice, abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuela, ¿qué manos tan grandes tienes? Son para abrazarte mejor. Abuela, ¿qué nariz tan grande tienes? Es para olerte mejor. Abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Y finalmente la última pregunta es, abuela, ¿qué boca tan grande tienes? Es para comerte mejor. Eso es un esquema preciso y detallado. A ninguno de nosotros nos han dicho, cuando cuenten el cuento de Caperucita Roja, tienen que intervenir los 5 sentidos. Y el último será el del gusto. No, no, pero en la memoria, en las reglas mnemotécnicas, nos han enseñado que ese es el final del cuento. Bueno, eso que apliqué yo para el cuento de la Caperucita Roja, se aplica para los relatos de pasión. Miren que los relatos de pasión tienen un esquema también muy detallado. Entrada triunfal a Jerusalén, enseñanza de Jesús en el templo, relato de la última cena, oración en el huerto de Getsemaní, llegada de las tropas, presentación de Judas, llevada a la casa de Anás y de Caifás, juicio en la noche, llevada a la casa de Pilato o al palacio de Pilato, flagelación, diálogo para dejar libre a Jesús, intervención del Sanedrín, llevada de Jesús cargado con la cruz, llegada al camino del Via Crucis, llegada al Gólgota, crucifixión, y entonces es un esquema muy repetitivo. Y ese es el esquema del relato de la pasión que nosotros podemos intuir que se hizo en el primer momento de la reunión y el reencuentro de la comunidad. Miren que es muy importante esta experiencia porque se habla de lo último que pasó, pero luego van a venir otros 2 bloques de relatos. Posterior a ese bloque de relatos de pasión, lo que le pasó a Jesús o lo que sufrió Jesús, va a surgir el bloque de relatos de dichos. Todo lo que Jesús había dicho en distintas circunstancias, a distintos personajes y en distintos momentos. Ese va a ser un segundo elemento. Después de repetir lo que le pasó a Jesús, empieza la comunidad o el grupo a decir, ¿se acuerdan cuando dijo tal cosa? ¿Se acuerdan lo que le dijo a fulanito? ¿Se acuerdan lo que le dijo en otro momento? ¿Se acuerdan lo que dijo en Galilea? ¿Lo que dijo a orillas del mar? ¿Lo que dijo en el templo? Entonces empieza a elaborarse el bloque de relatos de dichos. Posiblemente este bloque era muy rico, variado y un poco más complicado de memorizar para transmitirlo oralmente. Por eso algunos teóricos dicen que en algún momento este bloque de relatos de dichos se puso por escrito para facilitar la memorización y transmisión de los relatos. Algunos hablan de los logiones de Jesús, o de los verba domini, o simplemente de los dichos de Jesús. Entonces, al bloque de la pasión se le agrega muy posteriormente en el tiempo el bloque de los dichos de Jesús. Para algunos estudiosos, este bloque de relatos podría ser la famosa fuente Q, que van a utilizar posteriormente los que van a escribir los evangelios. Algunos dicen que ese bloque de dichos que se puso por escrito para poderlo memorizar o transmitir será lo que utilicen los futuros evangelistas muy posteriormente. Y finalmente van a aparecer los relatos de hechos. Después de que se cuenta lo que le pasó a Jesús, lo que dijo Jesús, se va a conformar un bloque de relatos de hechos, que en forma oral es todo lo que tiene que ver con los milagros, obras que realizó Jesús y que llenaron de admiración a todos sus oyentes. Entonces, con este material oral, del bloque de la pasión, del bloque de los dichos y del bloque de los hechos, nosotros vamos a entrar a tener en ciernes la base de lo que posteriormente serán nuestros 4 evangelios. ¿Y cómo se va a conformar ese material? ¿O cómo se va a poner por escrito ese material? De una manera muy sencilla y desde unas reglas sociológicas muy particulares de la historia de ese grupo de seguidores y seguidoras de Jesús. Por circunstancias políticas, sociales y económicas, o incluso religiosas,
Esas primeras comunidades van a tener que dispersarse en la geografía del Imperio Romano. Hay dos acontecimientos muy importantes en esa situación. Primero, lo político. Los judíos se van a rebelar contra los romanos y los romanos van a reaccionar previniendo la rebelión judía. Y entonces eso va a ser una confrontación muy particular que terminará en los años 70 con la destrucción del templo, pero que tendrá una preparación o que tendrá un antecedente de por lo menos unos 10 o 15 años. Los romanos se vuelven que los judíos se van a rebelar y entonces empieza la preparación. Y muchos de la comunidad de Jesús ven esa experiencia de choque entre los judíos y los romanos y entonces se dispersan de los lugares donde están, por un lado. Y por otro lado está la situación religiosa. Muchos de los seguidores y seguidoras de Jesús siguieron siendo judíos, porque eran todos judíos, y siguieron yendo al templo, y siguieron asistiendo a la sinagoga, siguieron circuncidando a sus hijos, siguieron haciendo las oraciones típicas, pero le agregaban todas las enseñanzas de Jesús. Agregaban todo lo que dijo Jesús, todo lo que hizo Jesús y lo recordaban desde la perspectiva de lo que le pasó a él. Y asistiendo a las sinagogas, ellos empezaron a reinterpretar el acontecimiento de Jesús leyéndolo desde el Antiguo Testamento que se leía en o desde la Torá y los Ketubim que se leían en la sinagoga. Y empezaron a hacer aplicaciones a la experiencia de Jesús. Eso generó un choque entre los judíos que no veían ni creían en Jesús y entre los judíos que creían y seguían a Jesús. Ahí viene la famosa expulsión de la sinagoga. Vendrá también la integración a las 18 bendiciones, la maldición a los seguidores de Jesús. Y desde esa perspectiva va a hacerse definitivamente la expulsión de la sinagoga. Muchas comunidades, no todas a la vez, ni todas las comunidades cristianas sufrieron la expulsión de la sinagoga, pero algunas comunidades que tenían una interpretación más desde el Antiguo Testamento de la experiencia de Jesús fueron expulsadas. Incluso algunas sinagogas van a ser netamente cristianas. En la arqueología se encuentran de alguna manera restos que identifican a algunas sinagogas con elementos cristianos. Y entonces los arqueólogos dicen que esa sinagoga judía se transformó en un centro de encuentro cristiano, o esa comunidad judía, esa sinagoga judía, aceptó y asumió las enseñanzas del cristianismo, de los que estaban interpretando esa experiencia del Antiguo Testamento desde la perspectiva de Jesús. Y entonces ahí va a haber esa dispersión. Algunas comunidades se escaparán a África, bueno, a Alejandría sobre todo, donde había una gran comunidad judía, en otras partes de Egipto. Otros se irán a Roma, otros se irán al otro lado del Jordán y otros emigrarán un poco más al norte. Se afincarán en lo que será la ciudad de Antioquía, que va a generar una comunidad cristiana muy fuerte. Cada comunidad se va a dispersar a diversos lugares y allí, a esos lugares donde llegan, van a llevar los relatos de pasión, dichos y hechos, que constituyen el núcleo de la buena nueva que predicó Jesús, la presencia de Dios en la historia, como continuidad de la historia de salvación que había escrito el pueblo de Israel. Ante esta dispersión, algunos líderes o no de las comunidades, pero sí personas interesadas en conservar esa buena nueva, ven la necesidad de poner por escrito lo que los servidores de la palabra han anunciado, proclamado y celebrado. Y entonces así nace el primer evangelio. Esa perspectiva del primer evangelio va a tener una característica muy particular. Hasta el siglo XX se manejó la tradición de que el primer evangelio había sido el evangelio de Mateo, pero de los años 50 en adelante se ha hecho una revisión y se ha deducido de alguna manera
que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Entonces Marcos, Juan Marcos, que era su nombre completo, fue un compañero de Simón Pedro, primo de Bernabé, compañero de Pablo en su primer viaje misionero y compañero e intérprete de Pedro en Roma. Al final de la vida también estuvo con Pablo, al final de la vida de Pablo. Entonces, una persona que conocía, aunque no era del grupo de los apóstoles, conocía muy bien o conoció muy bien a los de primera mano que conocieron el hecho, la historia y la persona de Jesús, que vieron lo que hizo y oyeron lo que dijo. El consenso entre los académicos es que el libro de Marcos fue escrito entre el año 50 y 60 después de Cristo. Varias veces se hace referencia al autor en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 12 y 13 habla de él. En Colosenses 4:10 Pablo habla de él. Y finalmente en 2 de Timoteo 4:11 también Pablo habla de él. El libro de Marcos fue escrito probablemente en Italia y tal vez hasta en la misma Roma. Cuando uno viaja a Roma, ahí cerca al Palacio del Dus, le muestran a uno dónde fue escrito el Evangelio de Marcos. Pero pues es una tradición que todavía no sabemos si es exacta. Aunque no se descarte una primera redacción de ese evangelio en Alejandría. Bueno, este evangelio tiene apenas 16 capítulos, es el libro más corto de los 4 evangelios, y sin embargo, los detalles de los eventos y los milagros de Jesús en este libro son consistentes con los otros evangelios. Si es el primero, si sirve de base para que Mateo y Lucas y después Juan le escriban la historia de Jesús desde su perspectiva y para sus comunidades, entonces va a ser un elemento muy importante el Evangelio de Marcos. Y como buen evangelio y como buen evangelista y como buen escritor, Marcos va a escribir su obra con unos criterios bien definidos y bien claros. Como buen autor, no sabemos si sabía muy bien el griego, porque entre otras cosas, la tradición que tenemos nosotros está en griego. Es un griego muy malito, muy regular. Parece que fuera un griego de alguien que pensaba en arameo, pero que escribía en griego. Que es lo que nos puede suceder a muchos de nosotros que pensamos en castellano y escribimos en inglés. Nos saldrán muchas cosas un poco tuertas. No respetaremos la sintaxis, las reglas, la morfología de muchos elementos del inglés, pero haremos el esfuerzo de transmitir eso en inglés. Eso es lo que pasó con Marcos, que pensaba en arameo, pero que escribía en griego. O sea, puede ser una situación. Y este evangelio nos va a dar de alguna manera la perspectiva de recoger por primera vez, porque no hay datos anteriores al año 60, de alguien que hubiera escrito sobre la pasión de Jesús y sobre la vida de Jesús. Ahora cuando entremos al tema de la pasión en Marcos, veremos lo importante que es este relato de pasión para transmitirlo a las comunidades. Marcos va a inaugurar de alguna manera el género literario evangelio. De hecho, él en su estructura le coloca como un título a su obra: Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en el mismo relato del Evangelio, él va a transmitirnos la idea general que él quiere darnos. Lo puso al principio, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo pondrá en la mitad, en cantidad del Evangelio. Nosotros hoy lo tenemos en el capítulo 8, la gran pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y la respuesta famosa de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y al final del Evangelio, como un truco de principio, mitad y fin,
va a colocar la gran confesión del centurión romano. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, ahí está englobado todo el mensaje que él quiere transmitir. Y quiero resaltar estos elementos de la escritura y de la técnica que usa Marcos para que empecemos a valorar muy fuertemente este evangelio, que ha sido un gran desconocido hasta el siglo XX, hasta la mitad del siglo XX, que le dan este protagonismo y esta especialidad. Voy a dejar de compartir porque voy a hablar ya desde esta perspectiva, pues algunas cosas más particulares del Evangelio de Marcos. Yo quisiera en este intermedio, antes de hablar del relato preciso del Evangelio de Marcos y algunas características del Evangelio de Marcos, pues si hay alguna pregunta, inquietud o aclaración que haya que hacer hasta este momento. Soy todo oídos. Demos unos 5 minutos para que nos demos la posibilidad de precisar, de complementar o de informar alguna cosa. Quisiera hacer una pregunta, Silvia, de Chicago. Silvia, dila con toda tranquilidad. ¿Hasta qué punto las traducciones son al 100%? Porque sí entiendo que partes de las traducciones han sido eliminadas o por alguna conveniencia de la jerarquía de la iglesia. Entonces, los relatos, estamos viendo un 100% de lo que escribió Marcos, un 80, un 50. Silvia, es muy difícil hacer una precisión cuantitativa de eso, pero hay como dos elementos de trasfondo. El primero es la manera en que se transmiten las cosas, en que se transmiten los evangelios. Nosotros que somos hijos de la cultura, de la imagen y de la palabra digitada, y que bebemos de la riqueza que nos da el invento de la escritura, de la imprenta y de la fotocopia, tenemos la posibilidad de hacerlo al 100%. Yo estoy seguro que la fotocopia de un documento es 100% igual en su contenido. Pero en la historia de los inicios de la escritura es muy difícil hacer eso, porque hay como todo un mecanismo de, primero, copiar el primer texto. Y normalmente se hacía con un escribano y una persona que dictaba. Era muy raro que el mismo autor fuera el escritor. Y eso lo vemos incluso en las cartas de Pablo. Pablo cuando escribe utiliza sobre todo a Tercio. Y Tercio, cuando está copiando lo que Pablo le dicta, y mientras Pablo piensa quién más va a mandarle saludos, Tercio escribe en una de las cartas. Y yo Tercio también lo saludo. Yo Tercio, el amanuense, también lo saludo. Por ejemplo, ese pedacito no es de la carta de Pablo, porque eso no lo dijo Pablo. Fue un lapsus que tuvo Tercio, mientras Pablo pensaba quién más le mandaba saludos, de escribir su propio saludo. Ese es el primero. Entonces, si el amanuense escucha mal, si la persona que dicta mal, entonces ya empieza a haber una tergiversación o una diferencia entre el mensaje original y el escrito. Y luego está todo el proceso de escribir los textos. Era muy costoso el papiro y el pergamino, y era más costoso tener que patrocinar uno o dos amanuenses y un lector para hacer varias copias de los textos. Entonces, imagínate, Silvia, que en algún momento del Evangelio de Marcos, que recibió la comunidad de Alejandría, la comunidad de Roma y la comunidad de Chicago quieren tener una copia, haciendo una extrapolación a esos tiempos, querían tener una copia de eso, entonces tenían que contratar dos amanuenses, dos que escribieran, y uno que leyera el original de Marcos, ponerlos con una buena cantidad de papiros y pergaminos y buena cantidad de tinta sobre unos escritorios y empezar a dictar ese primer texto.
Y tenemos la dificultad de la velocidad con la que escriben los escribanos. Puede ser que haya uno que escriba muy rápido y otro que sea más lento. Y entonces, mientras los que están escribiendo, el que leyó tiene que esperar. Y de pronto puede haber un lapsus, un error entre el renglón en el que iba y en el que sigue, o que puede repetir. Todas esas cosas se van descubriendo hoy. Yo no soy muy de la tendencia de que sea la jerarquía la que manipula el texto y que esconda. No, es más bien los accidentes que hay en la transmisión de los textos, sobre todo entre los siglos 3 y 4 hasta el siglo XVI, cuando se inventa la imprenta. Ahí hay mucha variedad. De hecho, nosotros ahora que tenemos la facilidad de acceder a todas las versiones que todavía existen, vemos las diferencias. Incluso los especialistas, los paleógrafos, son capaces de distinguir. Esto es una repetición en tal papiro. Esto se suprimió en tal papiro. Y no es porque sea una cosa muy delicada, teológica o simbólica o política o militarmente, sino porque hubo un error en la dictada o hubo un error en la escuchada. Entonces, en ese sentido, el 100% no es transmisible. Y te voy a decir una cosa también, Silvia, pues para todos. Ya les dije que existía un bloque que se llamaba relato de pasión, pero cuando Marcos tuvo acceso al relato de pasión que él se sabía que él había oído, no lo copió todo. Él copió lo que le interesaba decirle a la comunidad. Y por eso hay una pequeña diferencia entre el relato de pasión que escribió Marcos con el relato de pasión que escribió Mateo 10 o 15 años después. Porque Mateo, que conoció lo que escribió Marcos y que sabía cómo era el relato oral, dice, vea, Marcos no utilizó esto, pero yo sí lo voy a utilizar. Ahorita vamos a poder hacer un pequeño ejercicio muy simpático para que veamos la variedad de utilización de esos mismos elementos de la tradición oral usada diferentemente por los 4 evangelistas. Entonces, sí, ya no hay una garantía al 100%, ni de las transmisiones en el mismo griego, y mucho menos de las traducciones, porque como dicen los italianos, traduttore, traditore, todo traductor es un traidor, porque a veces buscamos y amañamos las traducciones. En ese sentido va la cosa. Muchas gracias. Si alguien quiere precisar o aclarar alguna de las cosas que yo he dicho, con toda tranquilidad. Bueno, entonces voy a seguir con mi exposición. Bueno, entonces lo que hizo Marcos de recoger las tradiciones orales de la pasión, las tradiciones orales de los dichos y las tradiciones orales de los hechos de Jesús, los va a escribir en esa pequeña obra, muy pequeña, que es el más breve de los evangelios. Parece que está dedicado a los romanos, porque explicita muchas veces cosas que solo entienden o que era necesario que lo entendieran cristianos de proveniencia romana. Tiene una característica particular muy interesante para estos temas, que presenta a Jesús como un siervo. Por eso, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos no hay genealogía, porque a nadie le interesa de dónde viene un siervo. En cambio, Mateo y Lucas, que tienen otros intereses y otras comunidades, sí les interesa mostrar de dónde proviene Jesús. Y miren que Mateo va a hacer que provenga de Abraham. ¿Por qué? Porque la comunidad de él es netamente judía. Y entonces le interesa hacer una armonía y un entronque entre Abraham, el padre de Israel, con Jesús. Y por eso empieza diciendo, según Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a José y a sus 2 hermanos, Judá de Tamar engendró a Fares, porque les interesa. En cambio en Marcos no hay genealogía, a nadie le interesa el linaje de un siervo. Omite los relatos de la infancia de Jesús, mientras Mateo y Lucas se interesan por contar cómo fue la infancia de Jesús, Marcos la omite totalmente. El Jesús que aparece junto a Juan casi a los 30 años.
una particularidad, y es una cosa que es muy importante que nosotros conozcamos. Todos nosotros los cristianos tenemos en la cabeza un resumen de la vida de Jesús, de los 4 evangelios. Y nos cuesta mucho precisar qué es de Marcos, qué es de Lucas, qué es de Mateo y qué es de Juan. Nos cuesta mucho. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos solo se relatan 4 parábolas, mientras que nosotros conocemos como otras 15 o 20. Pero en Marcos solo hay 4 parábolas. La del sembrador, la del crecimiento de la semilla de mostaza y los labradores malvados. La parábola del hijo pródigo es propia de Lucas. Entonces, hay que aprender también, ir aprendiendo a precisar esos elementos. Y el Evangelio va a realzar más los hechos de Jesús que las enseñanzas. Va a hacer más énfasis en los hechos que en los dichos, aunque recoge muchos dichos. Y por eso el Jesús de Marcos habla poco, pero hace mucho. En cambio, el Jesús de Mateo habla y habla y habla. Siempre hace unos discursos largos. Y no se diga del Jesús de Juan, en el que solo la oración de bendición de la última cena es todo el capítulo 17 y es larguísimo. Entonces, hay diferencias entre el Jesús que presenta esa experiencia. Y hay una cosa muy particular, muy particular. Cuando uno analiza el Evangelio de Marcos, uno sabe que lo más importante en el Evangelio de Marcos son los 2 capítulos que están dedicados a la pasión. De hecho, hay algún autor que dice que el Evangelio de San Marcos es un relato de la pasión con una gran introducción. Relato de la pasión con una larga introducción. Del capítulo 11 al 15 se desarrolla todo lo que conocemos como la pasión de Jesús. El 11 comienza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y luego los otros capítulos 12, 13, 14 y 15 nos van a relatar todo el acontecimiento de la pasión. Entonces son 4 capítulos muy particulares que tienen la introducción del capítulo 1 al 10 y la conclusión en el capítulo 16, que es muy breve, el original, sobre la resurrección de Jesús. Ese es como la apreciación general de ese evangelio, del evangelio de Marcos. Recordemos que para Marcos, Jesús empieza a la par con Juan, mientras Juan predicaba en el desierto. Y esa actividad de Juan está muy relacionada con el profeta Isaías y con una frase del profeta Malaquías. Pero no hay ningún punto de referencia que nos conecte con acontecimientos de ese momento en que empezó Jesús, mientras que Lucas sí va a estar muy preocupado de eso. Lucas va a decir por allá en su evangelio, el año 15 del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Caifás sumo sacerdote, y va a decir quiénes son los personajes de la época en la que empezó Jesús cuando tenía 30 años. Eso nos facilita la adaptación. En cambio, el evangelio de Marcos no tiene ninguna conexión con personajes o con referencias comunes a los libros de la época. No tiene ese tipo de elementos y eso lo diferencia muy fuertemente la experiencia del evangelio. Les repito, es muy importante conocer ese esquemita del evangelio. Al principio, comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En la mitad, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y al final, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Este evangelio nos va a mostrar a Jesús que está interesado en no divulgar quién es, en no decir quién es él, pero todo el mundo lo sabe.
De hecho, este evangelio se conoce como el evangelio del secreto mesiánico. Todo el mundo sabe quién es Jesús. Jesús les prohíbe que lo digan y todo el mundo sale a contar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? La cosa más destacada de este evangelio es la manera en que Jesús le enseñaba a las multitudes y de manera particular a los discípulos. El evangelio quiere hacer esa diferencia, cómo le enseñaba a las multitudes con una capacidad arrolladora y después cómo le enseñaba también a sus discípulos. Pero lo más importante para el evangelio va a ser la pasión, muerte y resurrección de Jesús, porque en esa se va a revelar la verdadera y principal misión que tenía Jesús. Ese va a ser como el núcleo de la experiencia. Por eso les quise contar desde el principio cómo fue que surgieron los evangelios y cómo los relatos de la pasión fueron el primer bloque, porque para el que escribe por primera vez, ese va a ser el centro de la experiencia. Por eso en esta semana que estamos celebrando los relatos de pasión, la pasión en nuestro mundo, en nuestro momento, es importante que nosotros descubramos la riqueza de los relatos de pasión como elementos que nos ayudan a vivir, a entender y a captarle un mensaje muy fuerte a este evangelio de Marcos. Por eso yo le quería poner dentro de la experiencia que compartía con ustedes, la pasión en el Evangelio de Marcos, porque es un elemento muy importante dentro de la riqueza para reflexionar y vivir esta experiencia. Y quería era también como recuperar la figura de este Evangelio que de alguna manera nos enriquece y nos da pautas para poder vivir esta lectura del Evangelio de Marcos desde esta perspectiva, centrándonos en la pasión. Podríamos decir que todo este Evangelio está orientado hacia los momentos decisivos de la historia de Jesús. Y esto se hace cada vez más evidente desde Jesús cuando hace el primer anuncio de su muerte y resurrección, que es muy contrario a lo que pensaban los discípulos. Y las otras dos veces en las que hace el anuncio. Con la entrada de Jesús en Jerusalén comienza la última semana de Jesús en la tierra y el camino de Jesús termina precisamente con la pasión. Y ese es el cumplimiento de lo que él quiere ver como experiencia dentro de la vida de Jesús. Que él entrega su vida. Tendríamos que hablar de que tenemos 4 evangelios. Después, muy posteriormente, Mateo va a recoger los relatos de pasión, dichos y hechos. Después Lucas va a hacerlo. Y muy al final, casi al final del siglo, casi 70 años después de lo ocurrido, Juan va a asumir esa experiencia. Nosotros conocemos la similitud que hay entre los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Tanto que los llamamos sinópticos porque son muy parecidos, muy similares entre sí. Pero cada uno va teniendo una particularidad muy especial y yo quisiera resaltar precisamente las de Marcos. Si comenzamos, o si yo digo que los 3 evangelios son muy parecidos, tendríamos que señalar algunos versículos que del Evangelio de Marcos también se encuentren en el Evangelio de Mateo y de Lucas. Es un trabajo muy fácil. Así no voy a entrar a un buscador Google y preguntarle cuáles son los versículos iguales en Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y nos va a dar nos va a dar todas esas coincidencias. O incluso se pueden conseguir obras en nuestras bibliotecas en las que se nos muestra la sinopsis de los 3 o de los 4 evangelios, incluso, porque Juan también lo hacen coincidir con algunas cosas. Entonces,
una comparación muy particular. El Evangelio de Marcos va a tener cosas muy particulares, propias, y en ocasiones, pues las divisiones de los versículos no van a coincidir entre uno y otro, entonces hay que hacer malabares para hacer ese estudio o ese análisis, y eso exigiría un poco más de academia y de profundización, pero se puede hacer, es una cosa muy fácil. Nosotros podríamos decir que el esquema que utilizó la tradición oral para transmitir el relato de la pasión está sintetizado en estos puntos: cena pascual, relato de la institución de la Eucaristía, la agonía en el huerto de Getsemaní, el arresto de Jesús, la comparecencia ante Caifás, el interrogatorio de manera clandestina porque no era legal haberlo hecho en la noche, luego las negaciones de Pedro, la presentación de Jesús ante Pilatos, la flagelación, cargar con la cruz y finalmente la llegada al Gólgota. Es como el esquema más general que tiene. Cada uno va a distinguir algunos elementos y lo va a hacer de una manera muy particular, cada uno de estos evangelistas. Pero nos vamos a centrar en la experiencia de Marcos. A fin de distinguir lo que es particular de cada evangelista, hay que observar una serie de pasajes que cada uno tiene. Hay unos pasajes que se encuentran en Mateo y en Marcos, pero que no existen en Lucas. Hay pasajes que están en Mateo y en Lucas, pero que no están en San Juan. Y entre San Marcos y San Lucas hay muy pocas coincidencias. En Marcos tendríamos una lista muy particular de capítulos propios, y de versículos propios, pero tienen más bien un carácter de ampliaciones que de adiciones. Porque Marcos, como le está explicando esa buena noticia que se ha transmitido oralmente en un ambiente judío, se la está explicando a un grupo de romanos, entonces, o de judíos extranjeros que viven en el extranjero, entonces tiene que hacer un esfuerzo de explicar. Muchas veces las cosas que aparecen distintas en Marcos son en realidad explicaciones que se quieren dar particularmente para que la gente que lo está escuchando lo entienda. A ver, yo miro acá esto. En el Evangelio de Marcos son del todo insignificantes estas adiciones. Hay una muy interesante, la historia del joven que huye desnudo. El único evangelio que dice que durante la captura de Jesús en el huerto de Getsemaní por parte de las autoridades del templo, acompañadas de algunos romanos, muestra que hubo un joven que estaba solamente vestido cubierto con una sábana y que trataron de apresarlo y que él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ese es un relato muy particular que está en Marcos. Muchos dicen que es una reminiscencia personal, que es el mismo autor, Marcos, que coincidía con Jesús en el huerto y que lo iban a capturar también. Hay una explicación que yo he escuchado, muchos dicen que cuando Jesús iba a Jerusalén, se hospedaba en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y entonces esa es una posibilidad de que Marcos hubiera conocido a Jesús, que no fuera ni de los apóstoles ni de los discípulos, pero si fuera de los que
veía que Jesús llegaba a su casa. Y como estamos en el ambiente de la gran Pascua judía, Jerusalén, que era la ciudad en la que se debería celebrar bien la Pascua, en esa semana se ampliaba hasta el huerto de Getsemaní como ciudad y se aprovechaba el huerto para darle hospedaje a la cantidad de peregrinos que llegaban. Entonces, técnicamente, la ciudad, el que dormía en Getsemaní, estaba celebrando la Pascua en Jerusalén, aunque quedara fuera de las murallas. Y desde esa perspectiva, entonces, las noches calurosas, Marcos, cuando vio que el grupo de Jesús se iba a pasar la noche en el huerto, se fue con ellos a acompañarlos. Ocurre el prendimiento de Jesús y Marcos, que estaba solo con la sábana, se encuentra inmerso en ese episodio, lo tratan de capturar y él se vuelve desnudo. Esa es la interpretación que algunos han dado. Al final yo voy a dar una particular interpretación. También Marcos es el único que observa que los falsos testigos que presentaron, tanto en el juicio de Caifás y Anás como en el de Pilatos, no concordaban entre sí. Menciona también que Simón el Cirineo, el que ayudó a Jesús a cargar la cruz cuando iba para el Gólgota, era el padre de Alejandro y Rufo. Esos nombres, sin lugar a dudas, eran muy conocidos por aquellos a quienes él les estaba escribiendo. Alejandro y Rufo son dos nombres romanos. Y podría ser que Alejandro y Rufo estuvieran en Roma como receptores de esa, o los conocieran en Roma como personajes muy vinculados a Simón el Cirineo. Y finalmente es el único que registra el hecho de que Pilatos pidiera pruebas de la muerte de Cristo. Ahí estarían esas 4 cosas que hacen particular y único el dato de la pasión según lo relata Marcos. Lo repito, el hecho de los falsos testigos, perdón, el primero, el del joven desnudo que huye. Segundo, el de los falsos testigos que no concordaban. Tercero, decir que Simone de Cirene era el padre de Alejandro y Rufo. Y cuarto, que Pilato pidiera pruebas de la muerte de Jesús. Esas son las 4 únicas cosas que en el contexto de los relatos de la pasión tienen como exclusivo el Evangelio de San Marcos. Una cosa muy particular dentro de esta experiencia. Bueno, una cosa muy particular que tiene el Evangelio de San Marcos es que los evangelios sobre todo no son una crónica pormenorizada del acontecimiento de la pasión. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, muy interesante. No son la crónica de la pasión, porque nadie escribió la crónica. Recuerden que todos sus hechos se escribieron a posteriori, después de que fueron relatados en los relatos de pasión. Pero una cosa muy particular que tienen los relatos de pasión, tanto en la etapa oral como en la etapa escrita, tanto para Marcos como para Mateo, Lucas y Juan, es que son unos elementos catequéticos. Con esa narración de la pasión de Jesús se nos quiere dar una catequesis, una enseñanza. Y sobre todo se le quiere dar una enseñanza a los que no conocieron de primera mano el acontecimiento de Jesús. Entonces, por eso tienen la característica de ser una catequesis para una segunda generación de cristianos. Pero esa particularidad la tiene el relato oral y el relato escrito, que es contada por los que lo vieron. De hecho, ahí en los relatos de pasión se resalta
lo que hizo Pedro negando a Jesús, lo que hizo Judas entregando a Jesús, lo que hizo Juan o el discípulo amado en determinado momento con Pedro, lo que hicieron el resto de los apóstoles. Huir. Y entonces quiere darle una enseñanza a esa segunda generación de cristianos para que se apoyen en esos relatos y encuentren en Jesús el hombre que realiza el proyecto de Dios y que lo realiza desde la perspectiva muy particular del sufrimiento y el dolor en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Mateo nos lo van a mostrar como un gran Moisés. En el Evangelio de Lucas nos lo muestran como la cabeza de la iglesia que se expande por todo el mundo. Y en el Evangelio de Juan va a ser la fuente de la vida. Pero en Marcos, el relato de la pasión nos muestra cómo Jesús realiza su misión desde el cumplimiento de la pasión que no termina en muerte, sino en resurrección. Cada uno de los evangelios, tomando de los relatos de pasión, casi la totalidad, de los relatos de dichos y de hechos, nos va a dar una catequesis muy particular. Pero hay una originalidad. Marcos fue posiblemente el primero que escribió de modo continuo una pasión de Jesús. Como les decía ahora, antes del 60 no tenemos relatos que nos digan cómo fue la última semana de Jesús. Tenemos escritos anteriores. De hecho, el Nuevo Testamento se empezó a escribir unos 5 o 6 años antes de que Marcos escribiera en el año 50 su evangelio. No sabemos si fue la carta a los Gálatas o la carta a los tesalonicenses lo que primero se escribió. En esas cartas, Pablo habla de la pasión de Jesús, pero no hablan de la pasión en forma catequética. No hablan de la pasión como una enseñanza que se le pueda brindar a las nuevas generaciones de cristianos, sino que tienen otro tipo de tema. Pablo habla de la cruz, de su significado, de su valor para el creyente y de cómo la cruz es criterio de verdad para el mensaje de Jesús, pero no nos cuenta la pasión en forma narrativa para que veamos cómo fue el desenlace de la vida de Jesús. Ahí radica la importancia del relato de la pasión en el Evangelio de Marcos. El primer relato detallado, narrativo de lo que le pasó a Jesús en su última semana. Voy a poner un pequeño ejemplo de la manera en que se usa el mismo material que está en el relato oral, distinto en las 4 versiones de los evangelios. Y con esto creo que podemos entender la importancia de este primer relato de la pasión en Marcos. Bueno, por ponerle fechas a las cosas, Marcos escribiría más o menos hacia el año 50. Mateo posiblemente hacia finales de los 60. Lucas finalizando o a mediados o finalizando los años 70. Y Juan casi que en el 90. Esas son las fechas de los evangelios más o menos. Pero miren cómo cada uno de los 4 va a utilizar un elemento bien particular. Marcos en el capítulo 15, versículo 17, nos dice esta frase. Con él crucificaron a 2 salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Marcos, 2 salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Mateo, en 27:38, nos va a decir, al mismo tiempo que a él crucifican a 2 salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Coincidencia total entre Marcos y Mateo.
dos salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lucas va a decir en 23:33, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mientras que para Marcos y Mateo eran salteadores, para Lucas van a ser solo malhechores, pero se conservó lo de la derecha y lo de la izquierda. Y miren lo que va a decir Juan en los años 90, en Juan 19:18. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Miren que el dato de la tradición oral es el mismo. Los dos que crucificaron, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero va a haber diferencias en la percepción de esos protagonistas de la pasión. ¿Sí? Fueron crucificados con él. Marcos y Mateo van a decir que son salteadores. Y es la primera vez que aparece. Lucas los va a identificar como malhechores, que es un término más genérico. Y los trae a su relato ya desde antes. Lucas decía, llevaban además otros dos malhechores para ejecutarlos con él. Lucas 23:32. Lucas había dicho en 23:33 lo de la crucifixión de los dos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Juan mantiene la imagen de Jesús siempre en el centro y acentúa. No solamente, no dice uno a la derecha y uno a la izquierda, sino uno a cada lado y Jesús en la mitad. El hecho de Jesús es que está en el medio, pero no se interesa por esos otros dos personajes. Al punto que, según el Evangelio de Juan, nosotros no sabemos si eran malhechores o salteadores o delincuentes. Solo en el Evangelio de Juan está la figura de Jesús en el centro de los dos, sin saber quiénes eran. Entonces miren cómo el mismo dato, cada uno lo utiliza a su manera, exceptuando Mateo y los Marcos, que dicen exactamente lo mismo. Dos salteadores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Pero con esos dos salteadores va a pasar una cosa muy particular. Después, en 15:32 de Marcos, esos malhechores, o esos dos crucificados con Jesús, van a tener un protagonismo. Porque dice Marcos 15:32, también le injuriaban los que con él estaban crucificados. O sea que no estaban solo a la derecha y a la izquierda, según Marcos, sino que también lo injuriaban. Mateo 27:44 va a decir exactamente lo mismo. De la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Entonces hay coincidencia entre Marcos y Mateo. Lucas va a hacer un manejo muy distinto de esas dos figuras actuando. No solamente estaban a la derecha y a la izquierda, sino, y eran malhechores en general, sino que va a poner la escena del buen ladrón. Lucas 23, del 39-43. Una escena que es propia y única de Lucas, en la que uno insulta a Jesús, mientras que el otro, el bueno, lo reconoce como inocente. E incluso le hace una petición, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces miren que los mismos personajes que se habían identificado en el Evangelio de Lucas tienen un protagonismo distinto. Y Juan nunca más va a hablar de ellos dos, nunca los va a mencionar. Entonces Marcos y Mateo, por un lado, atienden a la tradición de los dos malhechores, pero agregan que lo insultaban, mientras que Lucas conoció otra tradición en la que uno de los dos se convertía, o quizá elaboró una catequesis con esta figura para darle un símbolo, para mostrarle a la gente que en Jesús no había límites para la misericordia. Entonces, en este pequeño ejemplo, vemos cómo a partir de unas mismas tradiciones básicas de la oralidad, los autores de los evangelios van a elaborar una auténtica enseñanza en forma de narración. Marcos va a querer enseñarle a la gente la experiencia de que así termina la vida de un justo, el Hijo de Dios, pero que Dios lo va a resucitar.
Bueno, y para terminar, voy a decir el carácter propio de la pasión de San Marcos. ¿Qué es lo que distinguiría entre los otros tres relatos el relato de la pasión en Marcos? Además de ser una catequesis para que lo conozca la segunda generación de cristianos. A Marcos, según lo que se percibe, le interesa destacar la absoluta y total soledad de Jesús. Jesús empezó siendo el Hijo de Dios y eso es una buena noticia que se transmite, que todo el mundo sabe, que prohíben anunciarla, pero que todo el mundo sale a contar. Pero en ese relato de la pasión, Él va a mostrarnos la soledad de Jesús, porque nos va a mostrar que Jesús es abandonado por los suyos, es abandonado por los dirigentes judíos, es abandonado por los que pasaban por allí. Incluso los dos que estaban crucificados con él también lo abandonan. En San Marcos hay una escena, que es la escena del joven desnudo, la que yo les conté ahora y les interpreté como me la habían enseñado. La escena del muchacho que lo sigue hasta Getsemaní, envuelto en la sábana, y que cuando lo van a capturar, sale huyendo desnudo. Marcos 14, 51, 52. Lo que les conté es una de las interpretaciones, pero no hay nada en ella que indique que se esté refiriendo a sí mismo Marcos. Pero sí nos muestra una cosa bien interesante, y ahí es donde yo tocaría la relación con la actualidad de la pasión de Jesús. Es que por medio de ese ejemplo del muchacho que huye desnudo, que no está identificado y que no sabemos quién es, incluso alguien que deseaba acercarse a Jesús, también lo abandona a la hora de la cruz. A mí me parece que el abandono dentro de la experiencia que cuenta Marcos en la pasión de Jesús va a ser un motivo muy importante para encontrar. Y hasta Dios lo va a abandonar. El versículo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que lo tienen Marcos y Mateo, en Marcos suena más fuerte, ya que viene preparado por la escena de Getsemaní, en donde la soledad de Jesús está destacada como no está destacada ni en Marcos ni en Lucas. Perdón, ni en Mateo ni en Lucas. El abandono de Jesús, la soledad de Jesús, se resalta mucho en ese evangelio. En Marcos, Jesús entrega la voluntad del Padre y no encuentra respuesta, como la encontró en Lucas, como la encontró en Juan. En San Marcos, Jesús va a encontrarse con la voluntad de Dios completamente solo, como el muchachito que huyó desnudo. Jesús va a llegar a la cruz totalmente ahí. Y Jesús se va a apoyar solo en la promesa de Dios que no lo abandonará. Pero no tiene asidero que avale eso. Todos lo dejan. Y el Padre se queda callado. El Padre se queda callado. Marcos nos va a mostrar de manera ternaria, un 3, que como los tres grupos, los que pasaban, los dirigentes y los malhechores, lo dejan. Miren que van a pasar también 3 horas, la prima, la segunda y la tercia. Incluso va a relatar el nombre de 3 horas, tercia, sexta y nona, hasta una completa e inquietante oscuridad. Y 3 mujeres van a contemplarlo desde lejos, dice junto a otras, pero solamente va a nombrar a 3. Yo creo que nosotros debemos leer a Marcos como el gran constructor del primer relato catequético de la pasión de Jesús. Y esa sería una invitación para que lo confrontáramos con 3 cositas en este momento. Primero, con la Semana Santa que se nos aproxima.
Veamos la experiencia de leer el Evangelio de Marcos desde esa perspectiva. Y veamos y descubramos la soledad con la que llega Jesús al cumplimiento de su misión, siendo el Hijo de Dios y resucitando, definitivamente. Pero veamos el entramado de la vida de ese hombre que hace tantas cosas importantes por la gente, que le enseña a los discípulos, que hace mucho, aunque en Marcos no aparezca diciendo mucho, termina solo y abandonado. Primero. Segundo, ubiquemos este evangelio en la hora que estamos viviendo de la pandemia. Incluso entre las normas que se nos han dado para cuidarnos de esta pandemia ha sido el de aislarnos. Mucha gente ha sentido la soledad, la tristeza, el abandono en estos momentos. Y esta pasión de Marcos nos puede ayudar a encontrar un motivo de esperanza y de ilusión, aunque valoremos y destaquemos la soledad y el aislamiento. Y tercero, tenemos que leerlo en nuestra propia y personal vida. Yo pienso que leer el relato de la pasión según San Marcos como el primero que recoge esta catequesis narrativa para que lo conozcamos a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nos puede servir mucho a nivel personal para vivenciar la frustración, el dolor, la soledad, el abandono, el engaño, el sufrimiento. Y eso nos permite descubrir más allá de esa situación la posibilidad de la resurrección. Porque definitivamente en Marcos, aunque cuente dramáticamente esta soledad de Jesús, la resurrección va a ser el punto culminante de esta experiencia. Y es simpático cómo termina el Evangelio. Recordemos que el Evangelio de Marcos tiene dos finales. El final propio y tradicional, que no va sino hasta el versículo 9 del capítulo 16, y el final agregado, que va del versículo 10 hasta el final del capítulo 16, pero que es simplemente una nota que un escribano, viendo que el Evangelio cortico de Marcos no tenía relato de apariciones, hizo una síntesis de los otros tres evangelios y la agregó ahí. Pero en los primeros manuscritos, en los manuscritos más antiguos, el evangelio no va sino hasta el versículo 9 del capítulo 16. Y entonces ahí las mujeres a las que se les dijo que fueran a avisarle a sus hermanos se quedan calladas. Porque a veces el dolor y el sufrimiento nos hace quedar callados. Esta pandemia nos ha hecho quedar callados. A veces las situaciones personales que vivimos nos hacen quedar callados y nos hace sentir solos. Entonces, desde esa perspectiva, yo quería compartir con ustedes esta experiencia de invitar al Evangelio de Marcos, a la pasión en el Evangelio de Marcos, para leerla desde esta perspectiva muy actual que nos conecta con la gran celebración de la Semana Santa, que nos conecta con esta realidad de la pandemia de la COVID-19 que vivimos, con todos sus ires y venires, y con la realización del proyecto personal y de la historia personal. Creo que con esto nos abocamos a estos tiempecitos de preguntas, de aportes, de complementaciones, de encontrarnos entre todos en la experiencia de hoy. Gracias, hermano Juancho, por tus palabras, por tu intervención. Yo creo que es muy oportuno y tus exhortaciones. Vamos a invitar a la gente a que compartan sus comentarios, sus preguntas. Yo creo que esta es la parte más a veces más enriquecedora, cuando todos y todas compartimos. Así que están los micrófonos abiertos, pueden alzar la mano y en el orden se pueden ir contestando las preguntas. Muy buenas noches, Padre, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Un saludo cordial. Padre, yo tengo una pregunta que me nace de un postulado muy antiguo que yo he manejado a partir de los diferentes relatos de la pasión. Para mí, en lo personal,
la pasión siempre en los 4 evangelios ha representado el camino de acompañamiento con el sufriente, con el dolido, con aquel que va a morir, con aquel que sufre, con aquel que está desposeído, porque sabemos que para llegar a un domingo siempre tenemos que pasar por un viernes. Entonces, no para ocupar el lugar de aquel que morirá. Dentro de una exégesis teológica de interpretación, ese acompañar es increíblemente fuerte porque revaloriza para restituir 100% a esa imagen y semejanza de Dios que somos todos. Partiendo de este principio que yo siempre he manejado, tengo una pregunta hacia usted y mi pregunta es la siguiente. Dada la situación tan difícil en que a lo largo de la historia, pero sobre todo cuando en la introducción se hizo la presentación que su labor ministerial se desempeñaba en Venezuela y en Colombia, siendo usted un misionero claretiano, mi pregunta es, ¿cómo ustedes, su comunidad claretiana, está haciendo presente esa pasión evangélica de acompañamiento y a la vez de esperanza a estos 2 pueblos sufrientes y necesitados, Padre? Gracias, muy amable. Gerardo, una cosa muy sencilla creo que podemos hacer, no solamente los claretianos, sino todos los cristianos, cuando leemos el relato de la pasión. Lo primero es un ejercicio de solidaridad. Creo que Marcos, cuando toma ese relato oral que él conoció, que él oyó de Pedro, incluso de otros evangelizadores de primera mano, cuando lo expone para esa segunda generación de cristianos, lleva a sentir solidaridad con ese que está solo. Por eso él va a resaltar la soledad de Jesús, el abandono que le hacen a Jesús, porque quiere que muchos acompañen a ese personaje que ha sufrido tanto y que ha vivido tanto. Entonces yo pienso que el primer gesto de todos nosotros será suscitar la solidaridad. La otra cosa que hay que hacer y que es lo que procuramos, incluso muchos de los que trabajamos en la experiencia de Colombia y Venezuela, es el acompañar, estar con esas personas con las que vivimos y con las que compartimos la experiencia, acompañar. Y lo otro es compartir, de solidaridad. Acompañar y compartir serían como 3 elementos que nos identificarán como lectores de la pasión de Jesús, pero que no se quedan valorando de una manera dañina el sufrimiento y el dolor, sino tienen una esperanza de la resurrección. Y entonces creo que en todas estas geografías de los pueblos que sufren, de la gente que sufre, de las situaciones que vivimos, debemos generar la esperanza y la confianza en que Dios va a intervenir. Aunque veamos a ese Jesús solo, abandonado, simplemente acompañado desde lejos por estas 3 mujeres, creo que nos permite a todos nosotros tener la expectativa y la esperanza de la resurrección y de ser capaces de ir a contarle a los demás esa buena noticia. Muchas gracias, Padre. Padre. Los otros cristianos que están por ahí comparten como esa... Griselda. Buenas noches a todos. Yo tuve una experiencia que puedo decir que es una pasión en la cual hace alrededor de 9 o 10 años tuve una experiencia con una hermana en comunidad del catecumenado en la cual estaba ya muriendo. O sea, yo la cuidaba en esos días antes de morir, y vi en ella el rostro de Cristo, pues la pasión, exactamente. Y ya que usted habló
referente a eso, me recordó ese pasaje que viví con esa hermana de comunidad, y la verdad que es algo bastante fuerte, pero también es bastante alegre, porque vivir eso en carne propia es ver a Jesucristo en ese momento, en ese hermano. Te doy gracias a Dios por esa experiencia y por todas las experiencias que yo he vivido en estos 47 años que tengo en la vida laical a mi iglesia católica. Te doy gracias a Dios y bendecido día. Gracias. 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 ¿Alguien más quiere compartir? Ahí hay alguien en el chat que dice, perdón, no tengo micrófono en la computadora. Escribo una duda por acá, si se puede, la responden en la idea que tiene Marcos sobre la muerte de Jesús en sí. Puede ser que en ningún momento tenga en mente la idea de una muerte como parte de un rescate, digamos. ¿Por qué no hace referencia a la muerte de Cristo como necesidad de expiar pecados, sino pareciera lo contrario, solidarizarse con toda la humanidad, entregarse por ella, pero no a modo de expiación? No sé si se entiende. Juancho. Jessica, sí, se entiende perfectamente la inquietud que tú tienes. Definitivamente la idea de la expiación como elemento de la pasión de Jesús tiene que ver mucho con una tradición muy antigua y que heredamos de los judíos, los sacrificios de expiación. Uno hacía algo para que otro se beneficiara, o uno tomaba algo y hacía algo, hacía un sacrificio de expiación con ese algo para que se le perdonaran los pecados a uno. El clásico sacrificio de expiación que hacían con los corderos. O en el Yom Kippur, en la fiesta del perdón, precisamente se hacía con un cordero, con un chivo, que de ahí viene el chivo expiatorio, al que se le pegaban todos los pecados y se arrojaba al desierto para que alejara todas esas cosas. Es una idea que muchos cristianos y cristianas tenemos de la pasión de Jesús, pero en realidad a Marcos no le interesaba hacer ver ese elemento. A Marcos le interesaba hacer ver más la soledad y al final el triunfo del proyecto de Dios, que es el Padre de Jesús. Padre Villalobos. Sí, dígame. Una preguntita. ¿Cómo puede uno registrarse para sus otros eventos que ustedes van a tener? Regularmente ahorita les enviamos hacemos publicidad. Arturo, ¿nos puedes presentar el flyer que vamos a tener? Tal es el caso ahorita, por ejemplo, del simposio bíblico virtual que vamos a tener sobre San José, modelo para las masculinidades, que se va a llevar a cabo del día 3 al día 8 de mayo. Ya tenemos yo creo que como algunas 20 personas registradas, lo cual es muy buen número. Y bueno, va a ser en la misma modalidad casi que lo tenemos. Estas son nuestras modalidades de enseñar, casi 1 hora y media, 1 hora, y después la conversación, porque uno se enriquece. Y bueno, entonces de mayo 3 a mayo 8, por favor, las personas que estén interesadas están ahí, están las fechas, y la primera ponencia es del doctor Hugo Cáceres, un biblista peruano, y les decía el día de ayer que él tiene un libro que se llama Jesús el Varón, y tiene todos estos aportes sobre la masculinidad de Jesús. Fíjense que siempre cuando se habla del Jesús, como que somos bien, al final parece ser que somos todavía como que, bueno, no tomamos en serio lo que significa que Jesús se encarne en un cuerpo, de que Jesús sea un cuerpo vulnerable, frágil, violentado, un cuerpo que ahora muere solo en la pasión, según el énfasis del padre Juancho. Y ya cuando tú te metes a peculiaridades, si Jesús sudó, si Jesús comió, bueno, todas esas cositas como que a veces nos van, así que
¿cómo sería presentada Jesús? ¿Podría ser un modelo de masculinidad? ¿Podría ser considerado un hombre? Vamos a ver que en el siglo I no bastaba nacer hombre. La masculinidad era todo un proceso que se tenía que demostrar. Bueno, todo esto vamos a hacer estas categorías del siglo I, así que Hugo nos va a ayudar a poner como el marco de referencia. Después vamos a tener a este hermano biblista que hizo su tesis doctoral precisamente sobre este tema. José construyendo nuevas masculinidades, soñando nuevas relaciones de género. El Hermes Tonini hizo su tesis doctoral. Y Larry ha trabajado mucho, yo creo que muchas personas lo conocen, especialmente en Centroamérica. Larry José Madrigal, él ha trabajado mucho en la pastoral bíblica popular, y él nos va a hablar sobre los 4 sueños del hombre José. De Mercedes López, parece que ella también ha trabajado todo este plano de la masculinidad. No tengo muchas referencias de ella, pero parece ser que es una persona que ha tenido un recorrido en Brasil. Ella es brasileña y nos viene a hablar como José, compañero de camino. Ya me mandó su escrito por allí, que todavía no le leo, pero parece que es muy, muy bueno. Y bueno, después viene Ariel Álvarez Valdés. Ustedes conocen a Ariel, lo hemos tenido aquí. Y él va a hablar sobre el hijo de José y la homosexualidad. Probablemente va a tomar el tema del centurión, de aquel centurión que le pide a Jesús que le cure a su hijo. Y luego también por allí alguna palabrita que en Mateo aparece como el que llame a su hermano Raca, una palabra aramea que se dejó sin traducir, ahora ya se traduce como imbécil, pero muy probablemente tenía la idea de aquel que le llame a su hermano afeminado o marica. Podría ser alguna traducción, ¿verdad?, más nuestra. Y después yo vengo con el hijo de José y su discípulo Efeminatus, un artículo que les dije que otra nueva interpretación de la que ya estaba haciendo el padre Juancho sobre el joven que corre desnudo. Ese joven que corre desnudo ha fascinado a medio mundo. Pero hay un aspecto que a mí me gusta resaltar, que nadie ha resaltado. ¿Sería considerado verdaderamente un varón con todos estos elementos que aparecen por allí en esta narración? Aparece primeramente, es joven, es un neniscos. Aparecen en el Evangelio 2 neniscos, aparece y aparece después en la tumba el joven ya vestido y en su sano vestido, diciéndole a las mujeres que resucitó. Bueno, y yo le veo, por lo menos desde mi hermenéutica y desde mi acercamiento a ese joven, yo le veo muchos elementos que ponen en duda su masculinidad. La toga, el que salga desnudo, que está en la noche, entre los soldados, y que no sea capaz de pelear como un verdadero hombre. Bueno, todo eso para que ustedes no se pierdan este congreso. Anótense, va a estar buenísima. ¿Y cuál es la intención de presentar estos temas? La intención es crear nuevas masculinidades de alguna manera más sanas, porque de verdad que tanta masculinidad tóxica destruye, contamina y hace violencia a la mujer, nos hace violencia a nosotros mismos. Así que esta es la idea. Padre, pero es a través de su página web. No, allí en el flyer, ahorita Arturo les va a mandar a todo mundo, les va a mandar el flyer para que lo puedan copiar. Les acabo de poner una pestañita donde dice regístrese aquí, y ahí usted le da clic y allí lo manda directamente a la registración y ya se le manda el enlace. Gracias. Acabo de poner el enlace de la forma para registrarse en el chat. Solo tienen que presionarlo y los va a llevar directamente a la forma de registración. Se registran y una semana antes de que comience el curso les enviaremos el enlace a su correo electrónico. Ya veo al hermano Juancho. Juancho, qué pena que tuvimos que tomar tu tiempecito. No, tranquilo. Continúa, qué bueno que ya pudiste estar con nosotros. Todavía te quedan 10 minutitos. Bueno, la pregunta de Jessica era entonces esa interpretación. Le han dado a la muerte de Jesús, o le hemos dado a la muerte de Jesús un valor expiatorio, un valor sacrificial,
un valor que es otro valor. En cambio, Marcos tiene otra experiencia, es para compartir, para solidarizarse con él y para alegrarse al final que resucita, aunque aparecía abandonado. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, hermano. ¿Algún otro comentario que quieran hacerle a Juancho, padre Juan Bautista? ¿O no hay ninguna pregunta? Porque la verdad fue bastante iluminador, pero bastante entendible también. Así que, y ver la riqueza también, las de diferentes experiencias. Qué bueno que no estuvo Juancho cuando yo vamos a tener un simposio, hermano, sobre José, modelo de masculinidad, y van a venir varias personas, y yo voy a tratar el tema del discípulo, del joven que corre desnudo, del neniscos, que corre desnudo. Entonces allí tendremos otra interpretación, pero Sí, yo voy sí. más por el rumbo de la masculinidad, si realmente se le puede considerar un verdadero hombre a este joven con todos estos elementos que tiene por allí. Y bueno, lamentable, este hombre, de verdad, este pasaje ha cautivado a todo mundo. Unos, como tú bien decías, que era Juan Marcos, otro que es el discípulo amado, y otros que era el hijo de algunos que estaban en la finca, de algún rico que se despertó, un vecino que se despertó y se metió en el borlote y se lo llevaron, sin tenerla ni de verla. Otros como la figura del bautismo. Y bueno, también para complicar un poquito, ¿tú no ves ninguna referencia, padre Juan Bautista, con el Evangelio secreto de Marcos, donde aparece este joven, también otro neniscos, y que encajaría bastante bien dentro de la narrativa de Marcos? ¿Tú tienes alguna enseñanza o algún punto de vista sobre este joven que aparece en el Evangelio secreto de Marcos, que los biblistas están en que sí era original, que sí iba dentro de la narrativa de Marcos, y otros que no, y que por motivos, porque son bastante homoeróticos, donde se presenta este joven que Jesús lo cura y se queda toda la noche con él, enseñándole los misterios del reino? ¿Cuál es tu opinión al respecto de estos tres jóvenes que aparecerían? Si es que tienes, si no, tampoco tienes que contestar. Sí, no, ya he leído algo de eso y pues primero la respuesta en contra del gnosticismo, esa peleadera que tenemos con el gnosticismo como si fuera lo peor. Pero además de eso, está toda la posibilidad de haber encontrado en esta escena del Evangelio de Marcos tan bonita y tan original, la posibilidad de ir descubriendo otras sexualidades, otras realidades que por alguna situación se cae. Ahí sí estaría de acuerdo con la primera teoría que nos hicieron la pregunta en el intermedio, que si es que se calla. Esa es una de las que callan. Todo lo que aparece muy homoerótico o todo lo que aparece contra el sexto mandamiento dentro de la Biblia, muchas veces de alguna manera lo censuramos. Y la censura nunca ha producido cosas buenas. Entonces yo pienso que en ese sentido tendremos que ser mucho más amplios y originales para hablar de estos temas con toda tranquilidad, sabiendo que hay que ir diciéndole palabras a la gente, a la vida y a la realidad desde estas perspectivas. Entonces pienso que es un tema muy interesante. Ya me inscribí para el simposio de las nuevas masculinidades. Muy bien. Bueno, de verdad, y de verdad que ese tema va a ser estaba un comentario que me dijo Hugo, el que va a ser el primer expositor, dice, a lo mejor vamos a tener problemas con el tema, porque una de las cosas que yo les digo a los expositores, ustedes siéntanse libres de traer el pensamiento, sus argumentos, sus acercamientos y decir lo que ellos quieran, porque yo tampoco les voy a estar diciendo, no digan esto porque la gente se va a espantar, no digan lo otro. Yo creo que estamos dando por hecho de que nuestro público, nuestra audiencia es una gente madura, es una gente que está buscando cómo crecer en su fe, pero también es una gente que piensa, y yo creo que esto es de la finalidad de estos cursos, de este simposio en particular. Pero sí, lamentablemente, cuando se habla del tema de la sexualidad, de la masculinidad, la gente se puede por ahí como espantar, ¿no?
Pero otra cosa que yo diría, ahí también tenemos que ser muy honrados con la gente. Si hemos ido descubriendo cosas en nuestras investigaciones, si somos capaces de deducirlas científica y razonablemente, tenemos todo el derecho e incluso la obligación de compartirlo con la gente. Que es lo que pasa a veces con la exégesis. Es que no le comentemos esas variantes que hay, no, hay que contar las variantes, hay que contar el sentido exacto de la traducción, hay que contar las otras interpretaciones que se dan, porque me parecería deshonesto estudiar tanto para descubrir cosas tan interesantes y seguir manejando teorías infantilistas. Me parece que es mejor ayudar a madurar y acompañar a la gente en este proceso. Y yo creo que de verdad que has dado en el clavo. Yo creo que miren, en cuestión de Biblia, vamos año luz, pero nosotros estamos en la oscuridad, estamos todavía en el medioevo. Yo siempre les dije a los formadores, ustedes nos prepararon para una iglesia del siglo XXI y acabé en una iglesia de la Edad Media. Entonces, ¿pero por qué? Porque los biblistas solamente es un pequeño grupo para ellos, que escribe para ellos, para 10, 4, 5 que se leen, uno se critica, el otro le responde. Y toda nuestra gente todavía desconectada de lo que está pasando. Yo creo que este es uno de los retos de nuestra misión, de hacer la Biblia accesible a toda la gente. No sé, Gerardo Calderón por ahí tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer una pregunta. O se le quedaría la mano a la mejor cuando pregunto. No, bueno, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Gerardo. No es una pregunta, padre Villalobos, es directamente una felicitación, porque si algo tiene, según tengo entendido, yo soy nuevo en todo esto, si algo tiene de grandioso el proyecto que usted inicia, es ese proceso de evangelización y no de catequización, porque como concuerdo 100% con el padre expositor, definitivamente la comunidad cristiana, para crecer, necesitamos utilizar la grandeza que Dios puso en nuestra razón humana para crecer como cristianos. Felicitaciones, padre. Gracias. Y bueno, lamentablemente se nos ve el tiempo, pero me gustaría, por cierto, hoy nos vi al padre Marco, ¿verdad? El padre Marco tiene una frase que me gusta, que dice que ante la Biblia hay que quitarse el sombrero, no el cerebro. Y es cierto, Jesús dijo, ábrete, no es que la gente esté pensando. Y le dije al padre Marco que le iba a fusilar su frase, pero ya no está. Bueno, hermanos y hermanas, gracias mil por darnos su tiempo, por darnos su fidelidad a este proyecto. Gracias por dejarnos entrar en sus oídos, esperemos que entren también en su corazón. Y recuerden que nadie de aquí tiene palabra de Dios. Tenemos solamente experiencias que queremos compartir para que la palabra de Dios vaya guiando a la comunidad. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide y nos vemos el día de mañana con María Magdalena, mujer de luz.